Hola, yo sé que ya vieron el título, vamos a hablar de Emma hoy. Ya sé que ustedes dirán, pero Daniela, ¿por qué estás tan exageradamente espelucada? Es como un tipo de homenaje a las mujeres de la época de Jane Austen, que es la época de la regencia, porque ellas se hacían rolitos. Aunque los míos no son de esa época, igual me tocó dormir con ellos, mientras hablamos un poco de Jane Austen primero antes de hablar de Emma. Ok, entonces primero tengamos en cuenta que Jane Austen vive en el periodo de la regencia. Aquí todavía digamos que la estratificación social es muy fuerte. El príncipe regente digamos que no es muy querido por el pueblo. Es como tipo lo que hacía María Antonieta, que era pues digamos gastarse todo lo del pueblo, vivir en excesos y cosas así. Entonces digamos que eso es uno de los más grandes problemas en la época de Jane Austen. Estos son solamente 6 libros reconocidos en su vida, incluidos 2 que son póstumos, siendo el primero Sentido y Sensibilidad, después Orgullo y Prejuicio, Mansfield Parker tercero, el cuarto siendo Emma y los 2 póstumos pues Northanger Abbey y Persuasión. Jane Austen vivió como una vida pues no era privilegiada, era por lo que podríamos llamar en ese momento clase media, pero sus padres, en específico su padre, que era una persona que le gustaba, era maestro, entonces le gustaba leer y le gustaba escribir, inspiró esto en su hija, en específico. Y algo que yo nunca había pensado antes, pero todos los trabajos de Jane Austen hasta su muerte, cuando ya los escribía, eran anónimos, porque como sabemos no se les consideraba bueno que escribieran. Entonces ver que esta mujer tuvo tanto impacto en la historia, y que digamos aún la seguimos recordando y hablando de sus trabajos, no solo por ser historias de amor, sino por ir mucho más allá hacia las partes del humano, y como analizarlo y juzgarlo, vale nada más la pena leerlo. Y solo por eso ya deberían estar leyendo a Jane Austen, pero ahora sí vamos a hablar de Emma. Ok, bueno, ahora sí, para hablar de Emma, bueno, un resumen muy básico de qué se trata Emma es una muchacha rica que vive con su padre es hipocondriaco y hay un amigo de la familia. ¿Por qué? Porque es el esposo de su hermana, que es Mr. Knightley, y él es como de las únicas visitas que ellos tienen. Digamos que el libro es más que todo el viaje de Emma, de donde pasa, digamos, de ser esta persona muy prejuiciosa, digamos que siente que tiene la razón todo el tiempo, a esta muchacha mucho más consciente, digamos, de lo que hace y cómo piensa de las otras personas. A simple vista, digamos que este texto, igual que todas las historias de Jane Austen, parecen una historia romántica y ya. Pero Emma en específico, yo creo que es una muy buena lectura porque digamos que pone a nuestra protagonista en un papel que no es usual para la época. ¿Por qué? Porque Emma prácticamente maneja, digamos que su casa, maneja a su padre, o sea, ella lo cuida, porque su padre es una persona muy frágil. Entonces digamos que ella tiene un rol que era bastante patriarcal al momento, que era como la jefa de la casa en este contexto tan diferente. Y por eso es que digamos que ella tiene también estos pensamientos de que de pronto ya cree que sabe todo y cosas así. Sin embargo, también ella es muy inteligente. Entonces, como personaje, no es perfecta, porque como les digo, eso es una parte muy importante de los personajes de Jane Austen, que son imperfectos, tienen prejuicios, piensan mal de las otras personas y cosas así. Y digamos que esta historia permite ver un crecimiento personal, mientras digamos que trata temas más importantes, digamos, a esa época. Otra parte muy importante en esta obra es la estratificación social que se hace. Digamos, es esta crítica de cómo la clase alta veía, digamos, a personajes como Robert Martin, que son trabajadores. Para Emma, el Robert Martin, que es de esta clase social específicamente que se llama yeomanry, no eran como suficientes porque no eran tan nobles. Entonces digamos que estas cosas y esta manera de pensar en general de Emma es la manera con la que Jane Austen como que se burla de esta sociedad burguesa alta de la época. Lo que le preocupa a Emma en realidad son cosas como a quién emparejar con quién, cosas muy triviales, ¿sí? Cuando en el contexto histórico habían muchas guerras, estaban las guerras napoleónicas, había hambruna, habían muchísimas cosas. Y digamos que es esa misma manera ya de escribir como ese falta de interés por lo que le pasaba a la gente, por lo que pasaba en el mundo, de esta sociedad alta que prefería pensar como en lujos y cosas muy banales.
En cambio, digamos, tenemos a su contraparte, o sea, la contraparte de Emma, que es Mr. Knightley, que es un hombre mucho más centrado y que, digamos que él no ve estas estratificaciones sociales como algo realmente relevante en la vida y que digamos esto es lo que Emma termina viendo. Entonces en general sí, la novela es como muy sutilmente mostrar, y creo que no solo esta sino todas las obras de Jane Austen, es mostrar a la gente en la época de la regencia como digamos que hay un total desinterés por lo que está pasando en la vida real y un deseo como de escapar de eso. Entonces, como escapan es totalmente ignorándolo y, como les digo, enfocándose en cosas triviales como matrimonios arreglados, como quién tiene más terrenos, quién es más culto, etcétera. Y es bastante gracioso, también es una comedia, entonces uno ve partes chistosas. Yo no lo tengo aquí en físico porque me lo leí en digital, porque si no estoy mal en Kindle, ojalá todavía estén, pero estaban gratis en inglés. Igual este libro, como es un libro antiguo, es de dominio público, entonces si ustedes lo buscan en internet van a encontrar versiones y van a poder leerlo. Es solo, digamos, el problema es que de pronto sí puede ser un poco extenso, pero igual es divertido. En cuanto a las películas, yo solamente me vi una versión, que fue la de este año, que salió este año. Y después de ver un video de una muchacha que hablaba de esta y la versión como de los 80s, 90s, que les voy a poner en el link por acá, que deberían verlo, pues aparentemente la del 2020 es mucho más precisa como con la manera de retratar. Y pues sí, yo tuve la misma experiencia. Y de verdad, como que lo chistoso de la novela, que de pronto a veces no se traduce tan bien porque no somos de la época, en la película se nota. Es una película graciosa y me gustó bastante. Entonces creo que eso sería todo del libro. De verdad les recomiendo mucho que lean Emma, que lean a Jane Austen y que traten de buscar eso que ella quiso escribir más allá de las historias de amor. Sí, obviamente yo las leo porque son historias de amor, porque me encantan, pero también es divertido ver cómo ella misma se burlaba de eso mismo que ella tanto escribe, del pensamiento de la gente de la época y cómo a veces puede ser como las personas aún son hoy en día. Creo que entonces sí, eso es todo. Espero que lo lean o lean otro libro, digamos, clásico. Y pues sin nada más que decirles, nos vemos en el próximo video. Adiós.